Bienvenido o bienvenida a este canal. Normalmente realmente nunca había hecho un vídeo de ASMR antes, pero creo que sería interesante probar una lectura sosegada. Y el libro en cuestión es Fuego y Sangre. Sí, evidentemente porque ahora está en boca de muchos y muchas la serie La Casa del Dragón, temporada 2. De modo que empezaremos con el primer capítulo de Fuego y Sangre. La conquista de Aegon. Los maestres de la ciudadela, encargados de preservar las historias de Poniente, han utilizado la conquista de Aegon como punto de referencia cronológica durante los 300 últimos años. Al datar nacimientos, defunciones, batallas y otros sucesos, se indica después de la conquista o antes de la conquista. Los auténticos eruditos saben que esta datación no es en modo alguno precisa. Aegon Targaryen no conquistó los 7 reinos de la noche a la mañana. Transcurrieron más de 2 años entre el desembarco de Aegon y su coronación en Antigua, que ni siquiera puso fin a la conquista, ya que Dorne seguía sin dejarse someter. Los intentos esporádicos de anexionar Dorne al reino se sucedieron durante todo el reinado de Aegon y hasta bien entrados los 2 de sus hijos, motivo por el que no es posible definir la fecha exacta del final de las guerras de la conquista. Incluso la fecha de su comienzo se presta a confusión. Muchos suponen, erróneamente, que el reinado del rey Aegon Targaryen, el primero de su nombre, empezó el día en que desembarcó en la desembocadura del río Aguas Negras, al pie de las 3 colinas, donde más adelante se fundaría la ciudad de Desembarco del Rey. Pero no era así. El rey y sus descendientes celebraban el día del desembarco de Aegon, pero el conquistador cifraba el principio de su reinado en el día en el que el Septón Supremo de la Fe lo coronó y ungió en el septo estrellado de Antigua. Esta coronación se produjo 2 años después del desembarco de Aegon, cuando las 3 grandes batallas de las guerras de la conquista ya llevaban mucho tiempo libradas y ganadas. Por tanto, se infiere que, en realidad, la mayor parte de la conquista de Aegon tuvo lugar del año 2 al 1 antes de la conquista. Los Targaryen eran de pura sangre valiria, señores dragón de rancio abolengo. 12 años antes de la maldición de Valiria, 114 antes de la conquista, Aenar Targaryen, tras vender sus propiedades del feudo franco y las tierras del largo verano, se mudó con todas sus mujeres, riquezas, esclavos, dragones, hermanos, parientes e hijos a Rocadragón, una ciudadela lúgubre situada a los pies de una montaña humeante en una isla del mar angosto. En su época de máximo esplendor, Valiria fue la mayor ciudad del mundo conocido, el culmen de la civilización. En el interior de su reluciente muralla, 2 casas rivalizaban por el poder y la gloria en la corte y en el consejo. Ora se alzaban, ora caían en una interminable, sutil y frecuentemente encarnizada lucha por el poder. Los Targaryen no eran ni con mucho los señores dragón más poderosos, y sus rivales interpretaron su huida a Rocadragón como una rendición, un acto de cobardía. Pero Daenys, la hija doncella de Lord Aenar, a la que siempre se conocería a partir de entonces como Daenys la Soñadora, había tenido una visión en la que Valiria era pasto de las llamas. Y 12 años después, cuando llegó la maldición, no sobrevivieron más señores dragón que los Targaryen. Durante 2 siglos, Rocadragón fue el puesto fronterizo más occidental del poder valirio.
Su situación en pleno gaznate ofrecía a sus señores un control absoluto sobre la bahía de Aguas Negras y permitía que tanto los Targaryen como sus más estrechos aliados, los Velaryon de Marcaderiva, una casa menor de ascendencia valiria, se llenasen las arcas a costa de los mercantes que la atravesaban. Los barcos de los Velaryon, junto con los de los Celtigar de Isla Zarpa, otra casa aliada de Valiria, controlaban las aguas del mar angosto. Mientras tanto, los Targaryen dominaban el cielo con sus dragones. Aún así, durante la mayor parte de la centuria que siguió a la maldición de Valiria, el bien llamado Siglo Sangriento, la casa Targaryen tenía las miras más puestas en el este que en el oeste y mostraba muy poco interés por los asuntos de Poniente. Gaemon Targaryen, el hermano y marido de Daenys la Soñadora, fue señor de Rocadragón tras Einar el Exiliado y se lo llegó a conocer como Gaemon el Glorioso. Cuando murió, sus hijos Aegon y Elina gobernaron juntos. Los sucedieron su hijo Maegón, su hermano Aerys, y los hijos de este, Aelix, Baelon y Daemon. El último de los tres hermanos era Daemon, cuyo hijo Aerion heredó el señorío de Rocadragón. El Aegon que pasó a la historia como Aegon el Conquistador y Aegon el Dragón nació en Rocadragón en el 27 antes de la conquista. Era el único varón y segundo vástago de Aerion, señor de Rocadragón, y de Lady Valina de la casa Velaryon, esta última Targaryen por parte de madre. Aegon tenía dos hermanas de linaje auténtico, Visenya, mayor que él, y Rhaenys, de menor edad. Desde hacía mucho era costumbre entre los señores dragón de Valiria que se casaran un hermano y una hermana, con el fin de conservar la pureza de sangre, pero Aegon se casó con sus dos hermanas. Por tradición, debería haberse casado tan solo con Visenya, la mayor, aunque inusitada, la inclusión de Rhaenys como segunda esposa tenía precedentes. Se dice que Aegon se casó con Visenya por obligación y con Rhaenys por devoción. Los tres hermanos habían demostrado su condición de señores dragón antes de su matrimonio. De los 5 dragones que habían volado al exilio con Einar desde Valiria, solo uno había sobrevivido hasta los días de Aegon, la gran bestia llamada Balerion, el terror negro. Las dragonas Veigar y Meraxes eran más jóvenes, salidas del huevo en Rocadragón. Según un mito muy común, de los que difunden los ignorantes, Aegon Targaryen no pisó Poniente hasta el día en que se dispuso a su conquista, pero esto no puede ser cierto. Años antes se había tallado y decorado por orden suya la mesa pintada, una enorme pieza de madera de casi 20 varas de largo y decorada con todos los bosques, ríos, poblaciones y castillos de los 7 reinos. Claramente, el interés de Aegon por Poniente era muy anterior a los acontecimientos que lo instarían a emprender la guerra. Además, existen informes fieles de que Aegon y su hermana Visenya visitaron de jóvenes la ciudadela de Antigua y de que se les vio practicar la cetrería en el Rejo como invitados de Lord Redwyne. Puede que Aegon también visitara Lannisport, aunque los registros son contradictorios. El poniente de la juventud de Aegon estaba dividido en 7 reinos beligerantes. Pocas épocas hubo en que no anduvieran batallando entre sí 2 o 3 de ellos. El extenso, frío y pedregoso norte estaba gobernado por los Stark de Invernalia. En los desiertos de Dorne ejercían su influencia los príncipes Martell. Las tierras del oeste, ricas en oro, las gobernaban los Lannister de Roca Casterly y los Gardener controlaban Alto Jardín, el fértil terreno del dominio. El valle, los dedos y las montañas de la luna estaban en manos de la casa Arryn, pero los reyes más beligerantes de la época de Aegon eran los de los reinos más cercanos a Rocadragón, Harren el Negro y Argilac el Arrogante.
Desde Bastión de Tormentas, su gran ciudadela, los reyes de la tormenta de la casa Darrandon habían dominado la mitad oriental de Poniente, pero su poder iba menguando a lo largo de los siglos. Los reyes del dominio habían ido arrebatándoles terreno desde el oeste. Los dornienses los acosaban desde el sur, y Harren el Negro y sus hombres del hierro los habían expulsado del Tridente y de las tierras del norte de Aguas Negras. El rey Argilac, el último Darrandon, puso freno a este declive durante cierto tiempo. Detuvo una invasión dorniense a muy corta edad. Cruzó el mar angosto para unirse a la gran alianza contra los tigres imperialistas de Volantis, y 20 años después mató a Gers VII Gardener, rey del dominio, en la batalla de las tierras del verano. Pero Argilac había envejecido, peinaba canas en su célebre melena azabache, y su bravura y destreza en combate se habían apagado. Al norte de Aguas Negras, Harren el Negro de la casa Hour, rey de las islas de los ríos, regía las tierras de los ríos a sangre y fuego. El abuelo de Harren, el hijo del hierro Harwin Manodura, había arrebatado el tridente al abuelo de Argilac, llamado Arrek, cuyos ancestros habían derrotado centurias atrás al último rey de los ríos. El padre de Harren había extendido sus dominios al este hasta Rosby y el Valle Oscuro, y Harren había dedicado la mayor parte de su largo reinado, cerca de 40 años, a levantar un castillo gigantesco junto al Ojo de Dioses. Pero con Harrenhal casi construido, el Hijo del Hierro pronto se vería libre para embarcarse en nuevas conquistas. Ningún rey de Poniente fue más temido que Harren el Negro, cuya crueldad era legendaria en los 7 reinos, y ningún rey de Poniente se sintió más amenazado por él que Argilac, el rey de la tormenta, el último Darrandon, un guerrero envejecido que solo contaba con una heredera, su hija doncella. Así, el rey Argilac se puso en contacto con los Targaryen de Rocadragón para ofrecer a Lord Aegon la mano de su hija, con todas las tierras que se extendían al este del Ojo de Dioses, desde el Tridente hasta el río Aguas Negras como dote. Aegon Targaryen desdeñó la propuesta del rey de la tormenta, señalándole que tenía ya 2 esposas y no necesitaba una tercera, y que las tierras que le ofrecía habían pertenecido a Harrenhal más de una generación, por lo que Argilac no era quien para cedérselas. Claramente, el anciano rey de la tormenta quería establecer a los Targaryen a orillas de Aguas Negras como escudo entre sus tierras y las de Harren el Negro. El señor de Rocadragón le presentó una contraoferta. Aceptaría las tierras que le brindaba Argilac si también le cedía el Garfio de Massey, así como los bosques y las llanuras comprendidos entre el sur de Aguas Negras y el río Rodeo, incluido el nacimiento del Mander. El pacto se sellaría con el enlace de la hija de Argilac y Orys Baratheon, amigo de la infancia de Lord Aegon y paladín suyo. Argilac el arrogante rechazó, airado, estas condiciones. Se rumoreaba que Orys Baratheon era de baja estofa, hermano ilegítimo por parte de padre de Lord Aegon, y el rey de la tormenta no pensaba deshonrar a su hija cediendo su mano a un bastardo. La mera proposición lo indignaba. Argilac ordenó que cortaran las manos al mensajero de Aegon y se las devolvieran en una caja. «Estas son las únicas manos que pienso conceder a vuestros bastardos», escribió. Aegon no respondió. Se limitó a convocar a sus amigos, banderizos y aliados principales para que acudieran a Rocadragón. Eran pocos. Los Velaryon de Marcaderiva habían jurado fidelidad a la casa Targaryen, igual que los Celtigar de Isla Garra. Del Garfio de Massey acudieron Lord Bar Aemon de Punta Aguda y Lord Massey de Piedra Tormenta, ambos juramentados a Bastión de Tormentas, pero con lazos más estrechos con Rocadragón. Lord Aegon y sus hermanas conversaron con ellos y juntos acudieron al septo del castillo para rezar a los 7 de Poniente, aunque no existe constancia hasta entonces de que Aegon fuera un gran devoto.
El séptimo día, una bandada de cuervos partió de las torres de Rocadragón para llevar el mensaje de Lord Aegon a los 7 reinos de Poniente. Y a los 7 reyes volaron, así como a la ciudadela de Antigua, a los grandes señores y los menores, todos con idénticas palabras. A partir de ese día únicamente habría un rey en Poniente. Y hasta aquí llega la lectura sosegada. No sé si lo he hecho bien, si lo he hecho demasiado fuerte para ser una ASMR, nunca había hecho esto antes. Por eso me gustaría que escribieses en comentarios lo que te parece, si has llegado hasta aquí, evidentemente. Y si hay algo que debería mejorar para producir mejores resultados. Espero que tengas una grandísima noche, que duermas genial y que te despiertes mejor. Hasta la próxima.